Hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Qué bueno que nos da la oportunidad el Señor de volver a conectar a través de este video. Les habla el pastor Ramón Moreno de la Iglesia Cristiana Betania y iniciamos nuestro cuarto video para el estudio del Evangelio según San Juan. Estamos viendo esta vez el capítulo 2 del Evangelio de según San Juan. Vamos a dar inicio a este estudio, pequeño estudio, pero muy poderoso. Y estamos viendo el capítulo 2 del Evangelio de según San Juan. La escritura dice esto en el nombre de Jesús. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vemos que aquí se está celebrando una boda y Jesús, su mamá, sus discípulos son invitados a esta boda. Es muy posible que era un conocido, que eran amigos los que habían invitado a Jesús y a María, a su mamá, y a sus discípulos a la boda. Y vemos que la mamá se da cuenta de un problema, en este caso María se da cuenta de un problema que había y que se había terminado el vino. Y pues está ahí, prácticamente me imagino que vio afligido a los organizadores de esta fiesta, diciéndole, ¿sabes qué? Se nos terminó el vino. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta o hemos ido a algún lugar que pides algo y ya no hay? ¿Sabes que ya no tengo? Se acabó. Vino mucha gente más de la esperada, todos los poblados. Bueno, pues en este caso, esto sucedió. Se había terminado el vino. No había más que ese vino. María se da cuenta y le dice a Jesús, que Jesús les terminó. Y Jesús le dijo, versículo 4, mujer, ¿qué nos interesa a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús hablaba de mucha, ya, en este caso le estaba diciendo, no me interesa si le digo no, realmente. Yo no tomo vino, ¿verdad? La única vez que vamos a encontrar a Jesús tomando vino es en las bodas de Caná. En Mateo capítulo 25 creo que es, Mateo 25, 26, 29, donde dice que no bebería más del vino de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino del Padre. Estas palabras, haciendo referencia a que no volvería a tomar vino hasta que regreso al reino. Y Jesús dijo sí. El versículo 8 del capítulo 2 de Juan, parece no se y todavía no ha llegado mi hora. Su mal, y eso le decía, porque cuando se iba acercando su hora, Jesús se le da la paz con los discípulos, y entonces donde tomaron con sus discípulos, y es donde reparte el pan, lo que conocemos como comunión, y Santa Cena. Entonces de aquí le dicen, mujer, eso no me interesa a mí. Su madre le dijo a Jesús, ya comprometiendo, le dijo a los que servían, hagan todo lo que les digo. Las personas que estaban encargadas de servir a la comunidad, ustedes háganle caso a él, prácticamente estaba involucrado en algo que no le interesaba a Jesús. Todos sabemos que para una boda, pues, es suficiente para compartir los flores, de las ganas de la gente que había realizado, y los encargados de servir, se nos cuenta que no había. Entonces le dijo María a los que servían, hagan todo lo que Jesús decía. Jesús dice en el versículo 6, dice, había allí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el reino de la purificación de los judíos, en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 llenas de agua y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y lleven al marido.
la acción que se tiene es las maestresala. La maestresala se encargaba del banquete, va, prácticamente, y él organizaba a sus servidores para lo que ahora conocemos como eh, eh, jefe de bodas o jefe de organización de una boda, a la persona que se le paga para que se encargue del servicio en una fiesta. Ese era el maestresala, ese era el que aquí vemos como mayordomo, y dice que hicieran todo lo que Jesús les hacía, y entonces Jesús aquí se hace la primera señal y convierte el agua en vino. Aquí se le conoce como, este se le conoce como el primer milagro del ministerio de Jesús. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les diga. Y había allí 6 tinajas de piedra con 3 cántaros en cada uno. Jesús les dijo, versículo 7, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y lleven al mayordomo para que lo pruebe. Y se lo llevaron, el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el de mejor calidad. Aquí vemos una situación cultural. Normalmente servían el mejor vino, el de mejor calidad, y luego dejaban el más baratito. En el caso de Latinoamérica, estamos aquí en México, en el caso de Latinoamérica y México, vemos que se sirve sodas de todos colores, de todos sabores. Y si se termina la soda, a veces tienen en algunos lugares agua, limonada, horchata o lo que sea en una fiesta. Algunos pues nada más ponen agua natural. Si se termina la soda, yo creo que a algunos nos ha pasado de que pides más soda y dices, ¿saben qué? Se terminó. Vino más gente de lo que pensábamos y se nos terminó la soda y ya no tenemos ni agua de horchata. Ahora tenemos pura agua simple. Y bueno, esto ha sucedido y esto sucede en todas las culturas. Pero vemos que el mayordomo felicita al novio porque dice, tú dejaste lo mejor para ahorita. Y entonces esto llama mucho la atención. Y dice el versículo 11, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea. En Caná de Galilea hizo el primer milagro de su ministerio y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Manifestó la gloria de Dios ahí haciendo de agua vino. Y sus discípulos creyeron en él, en la primera señal. Jesús tenía que hacer una señal para que los discípulos se quedaran con él y para que los discípulos creyeran en quien que el Señor lo había enviado. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Después de esto, se fueron. Después de la boda. Versículo 13 habla acerca de Jesús echa a los mercaderes del templo. Aquí vemos esta historia también como muy simbólica y muy importante porque vemos aquí una manifestación del celo de Jesús por las cosas santas, por lo que tiene que ver con el templo, para lo que tiene que ver con Dios, lo que tiene que ver con lo sagrado. Y vemos aquí en el capítulo 3, dice, les leo, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo se encontró a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Dice aquí que se encontró a los que vendían. Ya eran conocidos en la ciudad, ya eran personas que sabían, como aquí en nuestras ciudades, en el área en la que vivimos, ya normalmente sabemos quién vende autos, normalmente ya sabemos quién es paletero, quién es el que vende fruta. Normal, casi siempre
Cuando son pueblos pequeños, te das cuenta de quién hace qué, ¿verdad? Bueno, Jesús aquí dice que se encontró a todas estas personas, los que vendían animales y a los cambistas. Y dice la Biblia en el capítulo 15, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Con las ovejas y los bueyes desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas y les dijo, quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Vemos Jesús enojado por una razón sencilla. Estaban haciendo comercio en el lugar sagrado, en el lugar donde se usaba para adorar a Dios, para escuchar la palabra, para ir a limpiarse de los pecados. Se encuentra con este panorama, se encuentra con la gente que estaba haciendo negocios, business ahí en el templo. Algo incorrecto. Sabemos todos que cada lugar es para cada cosa y normalmente en este tiempo se usaba el templo para lo que se usaba, para buscar a Dios, para leer la palabra. Vemos a Jesús en otros pasajes enseñando la palabra y dice que en una de ellas se encuentra leyendo, le hablan la escritura en el profeta Isaías. Pero bueno, eso es otro tema y vemos que Jesús se enoja con estas personas y los manda a volar con un látigo que hizo. Versículo 15, haciendo un látigo de cuerdas, echó todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó las mesas a los que vendían palomas. Les dijo, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Los discípulos habían leído esta parte de la escritura y les vino a memoria. A mí me pasó algo similar cuando estábamos matando un borreguito y recuerdo que mientras estábamos matando el borrego se quedó mudo y solamente empezó a llorar y no se quejó. Y a mí me trajo a memoria lo que dice la escritura. Dice, como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Y esto me recuerda, por lo que está diciendo esta parte de la escritura, el celo por tu casa me consumirá. Los discípulos eran estudiosos de la palabra y ya habían leído en alguna parte de la escritura esto que se les estaba manifestando. Así como lo que me sucedió a mí cuando estábamos matando el borrego, que vimos que el borrego no hizo ruido, solamente se le escurrieron sus lágrimas y dejó que lo matara. Dejó que lo matáramos, ¿sí? Lógicamente lo comimos, pero eso me trajo a memoria la escritura. Los discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Aquí vemos que Jesús le dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los religiosos estaban creyendo que estaba hablando del templo. Y fíjense lo que dicen. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, estaba hablando de su templo, ¿sí? Si ustedes también están enojados conmigo por lo que estoy haciendo, entonces mátenme, destruyanme, que en 3 días lo levantaré. De eso se estaba hablando. No estaba hablando del templo natural físico que estaba ahí, donde estaban haciendo mercadería. Estaba hablando de su propio cuerpo. Pero él hablaba del templo, versículo 21, de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron. Aquí vemos otra parte de la escritura que los discípulos se acuerdan cuando hizo referencia a esto que les está diciendo. Destruyan este templo, y lo levantaré en 3 días. Versículo 21. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra de Jesús que Jesús había hablado. Hermanos,
Esta parte es muy emocionante. Esta parte de la escritura nos damos cuenta de que Jesús tenía un celo como nos ha sucedido a nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos puesto celosos de ver a alguien que hace algo indebido dentro del templo o dentro del lugar que se usa para adorar? O no solamente en el lugar, sino en el tiempo que se usa para adorar. A veces somos irreverentes en hacer cosas que normalmente están dedicadas en el tiempo de Dios. Sabemos todos que el tiempo de Dios a veces es tan corto para buscarlo, tan corto para, eh, por si lo dijéramos así, tan corto para buscarle con sinceridad. Estamos tan afanados a veces en hacer otras cosas que inclusive en el tiempo que le rendimos servicio culto a Dios, todavía hacemos tonterías como levantarnos a cada ratito para ir al baño, como interrumpir, somos irreverentes. Y Jesús estaba enojado por esto. Yo creo que a algunos de ustedes o mí nos ha dado celos por esto. Saber que pones en primer lugar otras cosas que las cosas de Dios. Saber que pones en, esto nos ha dado, muchas veces nos ha dado coraje a nosotros, que ponemos en primer lugar otras cosas que las cosas de Dios. Y a veces ponemos en primer lugar el trabajo, digo, hay que trabajar, yo lo sé, pero pues, bueno, vamos a quitar el trabajo, ponemos en primer lugar algunas otras cosas que las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y Jesús estaba muy celoso, estaba muy enojado por lo que estaban haciendo. Y yo creo que también a ti y a mí nos han dado enojo, nos ha dado coraje cuando alguien hace algo indebido en el tiempo de la celebración que hacemos para Dios, en el tiempo del culto, en el tiempo del servicio a Dios. Y nos da coraje. Entonces yo creo que esta parte, todo esto que hemos estado viendo del primer milagro de Jesús, de lo que tiene que ver el tiempo, la importancia, el significado que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? Jesús hace referencia de que destruye este templo en 3 días, lo levantaré. Pero está hablando de su propio templo. Entonces, hermanos, es muy importante que sigamos estudiando la escritura. Estamos viendo el capítulo 2. No nos vamos a entretener. Voy a dejar ahí hasta el versículo 21, que es el que estamos viendo, desde el versículo 1 al versículo 21. Entonces, hermanos, es justo y necesario que tú y yo pongamos nuestra fe, nuestra vista puesta en el Señor Jesús. Esos pasajes nos enseñan dos cosas. Nos enseñan en los milagros de Jesús. Jesús manifestó la gloria de Dios haciendo el primer milagro, convirtiendo el agua en vino. Y vemos que el celo por las cosas de Dios era algo que estaba muy fuerte en Dios. Tú y yo tenemos que tener celo de la palabra, celo de hacer cosas que estén fuera de lo que Dios manda. Entonces, en la casa de Dios o cuando estemos sirviendo a Dios, tiene que ser algo donde se muestre nuestra fidelidad para Él, donde se muestre el respeto, donde se muestre el honor hacia Él. Hermanos, es una bendición poder estar con ustedes. Les animo a que sigan estudiando la palabra y nos vemos en el próximo segmento de Evangelio según San Juan, empezando en el capítulo 22 en adelante, 23, perdón, los primeros creyentes en Jerusalén. Dios les bendiga, es una bendición poder estar con ustedes. Hasta luego.